Solo inspecciones oculares, por el momento podemos, por favor. ¿Sí? Gabinete de inspecciones oculares. Muchos de confirmación con los... Sí, ahorita va para allá. ¿Qué piensas? Palacios. En el folio 13, líneas 22 a la 24 de la sentencia C-7-2000 del Tribunal Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, sentenció a 30 años de prisión a los militares Lima y al especialista Obdulio Villanueva, expresando clara y taxativamente: procediendo usted a videofilmar y adulterar la escena del crimen, retirándose posteriormente del lugar en el vehículo antes descrito. Lo anteriormente señalado, conforme a lo expuesto en el artículo 132 bis del Código Penal, tipifica el ilícito de ejecución extrajudicial. Después de modificar el rumbo de la investigación, Selvin Galindo huyó a Europa. Selvin Galindo, que se prestó, como lo atestiguan los documentos que tenemos filmados, a la conspiración original de Edgar Gutiérrez para que la culpa recayera sobre los inocentes. Esto lo que prueba este segmento de la filmación es que no se condenó a los culpables sino a los inocentes. Cuando está claro que los culpables así declarados por la Corte no son culpables y los verdaderos culpables todavía hoy están libres. Y en el entretanto 8 años han pasado en los que 2 hombres inocentes han purgado en la cárcel un crimen que no cometieron por los intereses políticos tanto de la ODA, a la cual habría que investigar entre las organizaciones paralelas de poder en Guatemala, como del Ministerio Público, que yo lo considero inepto y fácilmente corruptible. Otro fiscal, Leopoldo Seisig, se encargaría de conseguir los falsos testigos que necesitaba para dirigir la investigación hacia los Lima y Obdulio Villanueva. Pudo contar con el apoyo de la ODA y de Edgar Gutiérrez, el flamante jefe de los servicios de inteligencia del presidente Portillo. El fiscal Leopoldo Seisig, que inclusive pudiéramos decir hasta inició cursos de entrenamiento de delincuentes para poder inculpar a los Lima, que son inocentes. Cuando empezó el juicio, en marzo de 2001, habían desaparecido las pruebas científicas. Solo quedaban testimonios incoherentes y falsos. Hasta el exfiscal Selvin Galindo reconoció en una entrevista a Radio Nederlands que el testimonio del principal testigo de cargo, Rubén Chanax, era sospechoso. Esto no impidió que los 3 jueces del Tribunal de Primera Instancia le dieran validez probatoria. En estos momentos el proceso está dirigido contra 3 militares. ¿Qué relación ve usted entre el proceso que usted investigó y que siguió en el año 99 y el proceso que tenemos en estos momentos ante nosotros? Bueno, la diferencia básicamente es que responde a un discurso presidencial del día 14 de enero del año 2000, cuando asumió el presidente Alfonso Portillo.
y la Fiscalía General responde 8 días después de ese discurso capturando a estas 5 personas. ¿Qué pruebas existen con la información que ha llegado a usted? En este momento, lo único que tiene la Fiscalía para hacer esta acusación es la declaración de un testigo, Rubén Chanac Sontay, un indigente que vivió muchos años en la calle y que con esta declaración que hizo últimamente lo ha hecho en 4 oportunidades. Y en las 4 oportunidades ha declarado circunstancias totalmente distintas. Esa es la base que tiene la Fiscalía para hacer la acusación de estas 5 personas. La verdad es que con un solo testimonio es muy difícil que se pueda llegar a una conclusión verdadera. La sentencia. 8 de junio 2001. Se dicta sentencia a los implicados. Por tales infracciones a la ley penal se les impone la pena de 30 años de prisión inconmutables a los acusados Byron de Israel Lima Estrada, Byron Miguel Lima Oliva y José Obdulio Villanueva Arévalo. La declaración única de un testigo totalmente inidóneo que se contradijo 7 veces en las declaraciones que prestó hace a cualquiera pensar y decir que aquí hubo una conspiración para condenar a inocentes. Si a esto añadimos que posteriormente se organizó también el asesinato de los condenados en la cárcel para cerrar el caso, yo creo que esto realmente ya no hay calificativo que se le pueda poner. La ODA no pudo finalmente evitar la condena del sacerdote Mario Orantes, pero sí obtuvo lo que quería, la cárcel para 3 militares. Hace pocas semanas, la ODA ha publicado un folleto en el cual hacía el balance del caso Gerardi. Ahí se puede leer lo siguiente. Si bien una serie de indicios llevaban a suponer que el sacerdote Mario Orantes se encontraba vinculado al crimen, la prueba de luminol que dio positivo en su cuarto de habitación, sus contradicciones, entre otros, se manejó una prueba burda que Monseñor había sido atacado por Balú. Los argumentos con los que se pretendió armar esta hipótesis no eran viables en un debate oral y público por una sencilla razón: no tenían ninguna base científica. ¿Quiénes son los redactores de ese folleto para decir que los informes del profesor Reverte Coma y de varios otros forenses no tenían ninguna base científica? Nunca fueron sometidos a una evaluación independiente y la Fiscalía los hizo desaparecer antes del juicio. En cambio, la ODA reconoce ahora que una serie de indicios llevaban a suponer que el sacerdote Mario Orantes se encontraba vinculado al crimen. Esto no impidió que la Iglesia hiciera lo imposible para deslindar a Orantes del crimen, y si no lo logró, fue porque la ODA decidió sacrificarlo para evitar la absolución de los militares. ¿Qué más pruebas dio el informante anónimo? La persona o el informante que hizo llegar estos documentos a la defensa no solo presentó el video que se ha hecho público, sino que hay algunas otras situaciones de mucha importancia. Entre ellas se presentó también la tomografía axial computarizada, que en su momento creo que es más que elocuente y reveladora de lo que realmente sucedió. Esto está debidamente resguardado y consideramos que el Ministerio Público ha actuado en este caso basado en una hipótesis que se construyó principiando por una escena del crimen que se manipuló, una escena del crimen que posteriormente fue fabricada y elaborada con el propósito de lograr una condena en contra de inocentes. Esta conspiración afecta a Guatemala porque es oficial del Estado en contra de sus propios ciudadanos inocentes. Guatemala debe, para entrar en el concierto de las naciones civilizadas, tener 2 características inmanentes. Primero, certeza jurídica para que funcione un Estado de derecho. Segundo, respeto a la propiedad privada. Y es evidente que la primera no existe aquí. Cuando de militares se trata, no hay debido proceso, ni presunción de inocencia. No hay justicia, sino fabricación de pruebas, simulación de delitos, conspiraciones y muchos actos criminales más. ¿Cómo se encuentra jurídicamente la situación del capitán Lima?
Considero que es una vergüenza también para el Estado de Guatemala el hecho de que el 23 de diciembre el capitán Lima haya sido vejado en su integridad física y en sus derechos humanos, tal como fue declarado en el auto que resuelve la exhibición personal planteada a favor del capitán Lima por parte de la juez primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Consideramos que este caso ha servido de trampolín político para muchas personas que quieren figurar y que quieren salir a la palestra a costillas de una condena a un grupo de inocentes. Consideramos que, como por ejemplo el caso del director del sistema penitenciario Alejandro Yamatei, que realmente con el perdón de la ciudadanía, pero esta persona debiera estar presa, porque no solo es responsable de la masacre que se cometió en Pavón, sino también es responsable de los vejámenes y de permitir este tipo de procedimientos dentro del sistema penitenciario. ¿Qué conclusiones y recomendaciones tiene usted? Yo creo que se cuenta con fundamento suficiente para asistir a la Corte Interamericana. Este es un caso tan vergonzoso y tan absurdo que los mismos que presenciaron y fueron a alterar la escena original del crimen, que llegaron incluso antes que el Ministerio Público a la escena del crimen, que la alteraron, que la manipularon, después se convierten en querellantes adhesivos. Es decir, es una prueba total de la conspiración y de la actitud criminal de funcionarios que tenían responsabilidad, algunos en el Ejecutivo y otros en la Iglesia. Estoy hablando en la Iglesia de la Oda. Realmente el problema de la justicia en Guatemala es la falta de un debido proceso. Hoy día el militar no tiene acceso a un debido proceso. Hay una sistemática obstaculización del debido proceso cuando se trata de militares. Eso se prueba una vez más en el caso de los Lima, en los cuales se arguyó una causal o una figura como la de coautoría en el crimen que no existe en la legislación guatemalteca. El Ministerio Público en Guatemala es un eslabón débil en la cadena de la justicia. Yo creo que no es justo decir en un país como Guatemala que hay un deterioro de los derechos humanos cuando es el único gobierno en la historia que ha reconocido que el Estado ha sido violador de los derechos humanos, número uno. Número dos, han habido sentencias en crímenes que son una vergüenza nacional de Monseñor Gerardi. El Ministerio Público acusó en base a mentiras. Se negó a investigar la verdad. Este material no demuestra quién mató a Gerardi, sino quién no lo mató, quiénes no deben estar presos y quienes sí deberían estar en la cárcel por ser funcionarios malintencionados y corruptos. Asimismo, como el Ministerio Público utilizó a delincuentes para que se pudrieran en la cárcel, inocentes, también se demuestra claramente cómo activistas de derechos humanos hacen lo que quieren en este país y empujan al precipicio al Estado de Derecho. De último, se descubre a unos infames dirigentes de la Iglesia Católica que actúan injustamente e inhumanamente como miembros de un partido político con fines obscuros. Tal y como está la sentencia de primera instancia, otros son los que deberían ser los procesados y extraditados. Con esto se evidencia que tal como la sentencia condenó a inocentes basados en las disparatadas declaraciones de un indigente declarado esquizoide por el mismo Ministerio Público, no hay igualdad ante la ley, pues los activistas y Minugua hicieron lo que quisieron en la escena del crimen. Las consecuencias de toda esta serie de acciones que la defensa de los señores Lima ha ejecutado debiera ser, obviamente existen procedimientos que habrá que respetar, pero debiera ser la libertad, la obtención de la libertad de estas personas que han estado presos injustamente casi 8 años. Aparte de eso, debemos recordar que ellos han tenido la suerte de sobrevivir a una serie de ataques y de vejaciones de las que han sido objetos en la prisión. Y por eso es que urge la libertad de estas personas. Recordemos que para Odulio Villanueva, desgraciadamente, ya no hay marcha atrás. Los guatemaltecos exigimos que se tenga certeza jurídica para que funcione el Estado de Derecho, justicia para los hombres inocentes y cárcel para los delincuentes.
Guatemala no debe ser engañada.